adicción. En realidad, la adicción es una sola enfermedad. Después de mucho tiempo y de darme cuenta la cantidad de adicciones que hay y algunas que no he puesto, me di cuenta de que la adicción, y a través de todos los tratamientos y de todos los años que vengo trabajando en este tema, me di cuenta de que la adicción es una sola y que esa adicción tiene un origen y la adicción sería el efecto. El efecto, el origen sería la situación traumática que la agravó y el efecto sería cómo se manifiesta. Cómo se manifiesta esa adicción en cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, hay gente que es adicta a las drogas, al juego, al sexo, a las personas que no pueden hacer nada si no están con otro, o son adictas a determinado tipo de personas, al trabajo, ese lo conocemos casi todos, al alcohol, al cigarrillo. Deteniéndome en esos dos, ¿cuántas veces decimos, sí, porque tiene el vicio del alcohol, tiene el vicio del cigarrillo? No es un vicio, es una enfermedad, porque no puede dejar ese vicio, dicen. No puede dejar las drogas porque es un vicio que tiene. Y todo el mundo piensa, aquel que es adicto, que la mayoría tenemos algún tipo de adicción, piensa que va a poder solo, que lo va a lograr solo. De verdad que no. Porque nadie sería capaz de meterse dentro del inconsciente, de buscar cuál es el origen traumático, cuál es el primer trauma que ocasionó aquella adicción que la persona está sufriendo. ¿Por qué la sufre? Porque es una enfermedad, así como usted sufre de hepatitis, o sufre de diabetes, o sufre de hipertensión, o sufre de una enfermedad cardíaca. La adicción es una enfermedad y tenemos que quitarle el mote de vicio. No es un vicio, es una enfermedad. Entonces tenemos adicción al cigarrillo o al tabaco. Hay gente que es adicta a los medicamentos y también a la automedicación y también a recomendar medicamentos a otros sin ser médico, ¿no? Hay adictos a la comida, a cualquier clase de comida, o adictos a la comida chatarra. Hay adictos a la adrenalina. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto de adicto a la adrenalina? Por ejemplo, la gente que roba o que hace mucho deporte o que entrena 6-7 horas por día, muchos lo hacen porque quieren llegar a un fin determinado, que es correr una maratón o participar en una olimpiada. Pero hay otras personas que son adictas a la adrenalina que genera el exceso de ejercicio o un deporte de alto riesgo, por ejemplo. Cuidado, porque estas son situaciones donde queda muy disimulada la adicción. Adictos a las drogas, hay gente que es adicta a la pornografía, que también, como sucede en la intimidad y generalmente se esconden para ver pornografía, queda como que esa persona no sufre de esa adicción. Hay personas que son adictas a las compras compulsivas, a la acumulación, a comprar cosas y acumular, o encontrar cosas en la calle y acumular, a la masturbación, que también, como sucede en forma privada, no es visible, pero existe, al voyerismo, que es una forma particular de estar espiando la vida de los demás. Incluso hay personas que están con larga vista, esto lo vemos en las películas, y están permanentemente espiando la vida de los otros. Adicción a las harinas, de esto conocemos todos y sabemos un montón. ¿Qué pasa con los tratamientos convencionales, por ejemplo, de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción? Generalmente trabajan para controlar la adicción. La controlan, no la sanan. La controlan a través de diferentes procesos. No quiero nombrar instituciones, pero conozco mucho de esto porque he andado por esas instituciones buscando soluciones, y resulta que a través de diferentes procesos solamente la controlan. Cuando controlan, supongamos,
la adicción a las drogas, la adicción, si no fue atacada acá en el origen, muta. Mucha gente que se drogaba dejó la droga, dejó de consumir marihuana, cocaína, éxtasis, etcétera, etcétera, y resulta que ahora solamente fuma cigarrillo. Entonces dice, yo no soy adicto, ya dejé las drogas. Como que el cigarrillo está permitido socialmente. Otras personas que dejan las drogas se vuelven adictas al sexo, pero como queda oculto, o se vuelven adictos a la masturbación, pero como queda oculto, no se ve, entonces pasa desapercibido. En realidad no se sanó esa persona. Lo que hicieron fue controlar hasta ahí y la adicción mutó. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta con esta enfermedad tan difícil. Cuando la controla y está súper controlada, automáticamente muta a otra adicción. Hay un montón de adicciones, por ejemplo, cuando dejan de fumar, comienzan a comer. Esto lo conocemos, es una de las más conocidas de todas. O cuando dejan de fumar, comienzan a tomar alcohol. O muchas personas que tenían mucho trabajo, eran trabajólicos, digo yo, eran adictos al trabajo, cuando se jubilan buscan cualquier otra adicción, andan por la calle juntando objetos y se vuelven en acumuladores. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que realmente Memoria Celular nos ofrece. Nos ofrece trabajar la adicción como una enfermedad difícil, peligrosa, mutante, trabajarla acá en este origen. Si yo trabajo bien el origen o la situación traumática que me llevó o que lleva a la persona hacia esa adicción, automáticamente voy a suprimir el efecto. Entonces, sanado esto, cambio esto que estaba negativo en mi información, en mi ADN, lo cambio por positivo, este origen desaparece y ese efecto de la adicción también desaparece. Y así se termina con esta adicción y se termina con la mutación de una a otra. Gracias.